Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Este evento que tratamos de organizar todos los años, en esta ocasión un poco retrasado, porque si vamos a hablar del comportamiento del puerto durante el año pasado, durante el 2014, pues tradicionalmente lo armábamos durante el mes de enero. Pues bueno, aunque un poco retrasado, sí pensamos que era muy conveniente darles a ustedes, a los medios, toda la información requerida, de tal forma que la opinión pública esté debidamente enterada pues, de lo que está haciendo, en este caso, la API Coatzacoalcos. Me preguntaba si, independientemente de estos highlights, de alguna manera que vamos a dar, por supuesto, estamos abiertos a todas, que creo que es lo más importante, a todas las preguntas que ustedes nos hagan para pues, informar debidamente a sus lectores, a sus audiencias, ¿verdad? Durante el año de 2014, el comportamiento de nuestro puerto, yo diría que fue bueno. Se lograron avances muy importantes en cuanto a una serie de conceptos que registraban ciertos atrasos. Entonces, durante ese año, el año pasado, se pudieron llevar a cabo una serie de obras y mejoras al puerto, de tal manera que se vuelva año con año y cada vez más competitivo. Desafortunadamente, no pudimos llevar a cabo todas las obras que teníamos proyectadas, porque finalmente, y digo finalmente porque oportunamente se metieron los diversos proyectos a la Secretaría de Hacienda para su registro. Teníamos interés en aumentar el muelle de Pajaritos de 270 metros que tiene actualmente a 400. ¿Para qué? Pues naturalmente para poder contar con dos posiciones que lo hicieran más competitivo, sobre todo un muelle como Pajaritos, que tiene una ocupación muy alta en ciertos meses del año. Una ocupación, les comentaba yo hace un momento, del orden del 60%, que esto en un puerto equivale a un 100%, porque no podemos ocupar más que el 60%, porque de otra manera se dificultarían las maniobras de entradas y salida de los buques. Este era uno de los proyectos importantes que teníamos y que no se pudo realizar durante 2014. Otra restricción importante que tenemos son precisamente los accesos. En Pajaritos no tenemos accesos adecuados. El que tenemos actualmente es de Pemex, es un acceso, lo tenemos en comodato, pero pues adolece de una serie de fallas y de limitaciones. Ustedes recuerdan la complicación que fue sacar estos equipos sobredimensionados, por ejemplo, de Etileno 21, donde teníamos piezas de 100 metros de largo y 1000 toneladas, teníamos otras dos de 600 metros, 600 toneladas y 60 metros de largo. En fin, hubo que hacer, estuvieron meses y meses depositados en los muelles
y en la terminal para finalmente, a través de esta empresa Agronitrogenados, pudieran salir. ¿Por qué? Porque por el lado nuestro había necesidad de hacer un puente de inversiones importantes para atravesar racks de tubería de Pemex, que ese es el otro proyecto importante para lo cual también solicitamos recursos, pero no nada más para que pudieran entrar y salir piezas de esta naturaleza, sino hay otros productos que también requieren de accesos adecuados y no este que tenemos de Pemex. Estamos pensando en una terminal de fluidos, por ejemplo, que también está demandando accesos adecuados. Estos son dos de los más importantes proyectos que desafortunadamente no pudimos llevar a cabo durante el 2014. Estos registros en Hacienda se han renovado, ahora los tenemos para 2015 y vamos a ver si incluyen los recursos en esa materia. Había otros proyectos, y de hecho los hay, pero algunos de ellos afortunadamente pudimos llevarlos a cabo con recursos propios. La AFI tuvo ahorros importantes por varios conceptos, tuvo por otro lado un aumento importante en los ingresos propios, de tal forma que proyectos que habíamos incorporado a Hacienda finalmente pudimos realizarlos con recursos propios. Estamos hablando, por ejemplo, del edificio de Capitanía, un edificio que tenía más de 60 años y que diversos peritos ya lo consideraban muy peligroso en su estabilidad. Entonces, bueno, con recursos propios llevamos a cabo, en este momento se está construyendo este edificio de Capitanía. Resultaba también importante una terminal de contenedores en Pajaritos, misma que también estamos realizando, también con recursos propios. Y otros proyectos en materia de señalamientos, en materia de energía eléctrica, en materia de agua, etcétera, que afortunadamente pudimos llevar a cabo con nuestros propios recursos. Yo tengo esperanzas porque hemos demostrado a través de análisis costo-beneficio que estos proyectos, como la ampliación del muelle de Pajaritos, los accesos, etcétera, realmente es una buena inversión que haga el gobierno en nuestro pueblo. Evidentemente, el gobierno, la Secretaría de Hacienda dice, bueno, me estás pidiendo este volumen de recursos, vamos a decir del orden de 300 millones para el muelle. Ese es el costo. ¿Qué beneficio me va a dar? Porque de otra manera prefiero aplicar esos 300 millones pues en otro lado. Estos estudios que metimos ante la Secretaría de Hacienda demuestran que la productividad de ese capital que va a aplicar el gobierno en nuestro puerto es muy bueno, mejor que si lo aplicara en otras partes. Entonces, esto pues, realmente ya ha estado reconocido. Si pensamos que a pesar, tenemos la esperanza de que a pesar de las restricciones presupuestales que ahora, como ustedes conocen muy bien, pues han sido mayores por el petróleo, sin embargo, seguramente vamos a tener la posibilidad de contar con estos recursos. La idea, pues, es hacer, repito, al puerto más competitivo, tiene una posición estratégica y, por tanto, pues resulta una muy buena inversión. Otro aspecto que quisiera tocar, porque creo que lo más importante aquí serían las preguntas que ustedes nos formulen.
es el asunto del dragado, porque hay una inquietud importante con respecto a este dragado. Miren ustedes, año con año anteriormente el dragado iniciaba a mediados del mes de septiembre. ¿Y qué ocurría? Que se programaba, de acuerdo a las batimetrías, se programaban niveles de dragado, de asolve que había que sacar, que había que eliminar, del orden de 1.900.000, 1 millón de metros cúbicos. Al final, nunca se coincidía con estas cifras. Si ustedes ven las cifras de años anteriores, verán que en lugar de 1 millón, o sea, 1.400.000, 1.600.000. En el año 2010, efectivamente, tuvo condiciones climatológicas difíciles, fueron 2,5 millones. Entonces, a partir de nuestra administración, el año pasado ya hicimos un cambio importante en eso. ¿Por qué? Porque buena parte de los recursos del ARPI pues, se iban en este concepto, el dragado. Es algo que de entrada pues, no se ve, ¿verdad? Una inversión en un edificio pues se puede ver, pero en el dragado es algo, digamos, no visible, pero indispensable. Indispensable porque lo único que no podríamos permitir es que tuviera un problema de navegación o no contar con el calado necesario. Lo que hicimos el año pasado fue dragar, de acuerdo a las batimetrías, 900.000 metros cúbicos. Al final, y por primera vez en la historia, dragamos 903.000, o sea, se ajustó con toda precisión al programa. Pero fue tan bueno el dragado del año pasado porque, digamos que hicimos algún tipo de alcancías, que este año, en noviembre, detectamos necesidades de dragado por 950.000 metros cúbicos. Sin embargo, tuvimos una petición por parte de la coordinación en el sentido de que era muy importante hacer un concurso, una licitación consolidada y que incluyera precisamente los puertos que tienen necesidad de dragado, o sea, los de Río, Tampico, Tuxpan y Coatzacoalcos. Entonces nos tocó hacer esta licitación consolidada. ¿Qué ventajas tendría esto? Bueno, uno de los elementos del costo más importante es la movilización de la draga. Resulta que si la draga anda por Dubái, cuando llega a Coatzacoalcos ya se deben 25 millones de pesos y no ha empezado a trabajar. Entonces, esta movilización de la draga es realmente costosa. Por eso se pensó en una licitación consolidada, porque así la movilización de la draga podría distribuirse entre los 3 pueblos y no cargarle la mano a uno solo, ¿verdad? Esto fue así y llegó la draga, arrancó en Tampico, ahora está en Tuxpan, pero ¿qué está ocurriendo ahora? Que lejos de aumentar por no haber dragado durante este periodo de nortes, que es precisamente el periodo donde se incrementan los asolves y los lodos, etc., pues está bajando solo, sin dragar. Resulta que de los 950 que teníamos en noviembre, pues ahora tenemos del orden de 800. Y 800 que además contratamos a una empresa experta, no es necesario dragar en su totalidad. A lo mejor, si dragamos 400, podemos estar garantizados para el resto del año. Entonces, pues esto va a ser muy bueno.
esto nos va a generar ahorros. Esto que no utilizamos en el dragado lo podremos utilizar en otros proyectos que le urgen al puerto. Entonces, son cosas buenas, son cosas positivas. Ante la escasez de recursos, que esta siempre ha ocurrido, siempre ha sido así, pues debemos ser más eficientes en el uso o en la utilización de estos recursos. Entonces, esto se los quería informar. La draga está por llegar de Tuxpan para arrancar este dragado en Coatzacoalcos, pero repito, esperemos que sean mucho menos metros cúbicos los que haya que dragar y que esto genere ahorros importantes. Podríamos hablar de muchos más temas, pero a mí me gustaría contestar, de ser posible, las inquietudes de ustedes, que pues es lo más importante.